La lucha política está marcada por la guerra sucia de denuncias y escándalos de corrupción. En las últimas 48 horas hemos visto cómo se han producido denuncias respecto, por ejemplo, con datos de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de desvíos millonarios o presuntos desvíos millonarios del SEDATU y de Sedesol, cuando es ocupada por la secretaria Rosario Robles. Al mismo tiempo hemos visto también denuncias que implican de manera casi inédita, no es fácil recordar muchas elecciones en las que se hayan producido esta clase de acontecimientos que vinculan a el candidato de la coalición México al Frente, Ricardo Anaya, en operaciones de dinero dentro de una amplia red de lavado que permite crear o que busca crear empresas fantasmas para financiar la construcción de naves industriales. Todo esto está en el ambiente político y forma parte de la competencia y la lucha intensa que se está dando entre los distintos, entre las principales coaliciones, teniendo por supuesto la firma de la guerra sucia. Estamos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a hacer un corte para ver un reportaje de contexto sobre los principales posicionamientos y pronunciamientos de los candidatos y de los actores respecto de lo que está sucediendo en torno a estas denuncias, para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy, no sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones, en fin, lo que usted considere. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Quédese, arrancamos en un minuto. Las acusaciones por corrupción y desviaciones de recursos se incrustan en la carrera electoral como parte de las estrategias de campaña, al tiempo que las revelaciones sobre malos manejos del dinero público aumentan el malestar ciudadano hacia el mundo político. El candidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, fue involucrado en una denuncia por presunto lavado de dinero dentro de una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en varios países y paraísos fiscales para simular la compra-venta de una nave industrial. Anaya rechaza la acusación y, como ha sucedido con otras denuncias anteriores sobre enriquecimiento personal en operaciones inmobiliarias, destacó que el señalamiento tiene fines políticos y que detrás está el PRI. El equipo del candidato presidencial priista José Antonio Meade se deslindó de los señalamientos. Casi en paralelo, información de la Auditoría Superior de la Federación indica que la SEDATU sufrió un quebranto por 3.855 millones de pesos bajo la titularidad de Rosario Robles, al desviarse recursos del programa de infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias aún sin identificar. La oposición ha pedido a la PGR investigar y reclamar la comparecencia de la funcionaria en el Congreso, y fue la propia Robles quien acudió a la PGR a comparecer. ¿La campaña será librada en los tribunales? El equipo de campaña de José Antonio Meade deslindó a su candidato de los desvíos señalados por la Auditoría Superior de la Federación en la Secretaría de Desarrollo Social durante la gestión de Rosario Robles. Su vocero, Javier Lozano, aseguró que ninguno de los contratos referidos por el órgano fiscalizador corresponden al periodo en el que Meade estuvo al frente de la dependencia como sucesor de Robles. José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que todos los involucrados en los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación tienen que rendir cuentas y asumir las consecuencias de sus actos, en alusión a las acusaciones contra Rosario Robles. Ricardo Anaya manifestó estar dispuesto a declarar en torno a la denuncia presentada en su contra por presuntamente orquestar una red de empresas para simular la compra-venta de una nave industrial. Responsabilizó al PRI de estar detrás de esas acusaciones y dijo que su campaña está en ruinas. El candidato del PRI va pésimo y creen que golpeando a los otros candidatos van a poder crecer. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta ha sido la semana de las denuncias y los escándalos de corrupción, los más recientes, por supuesto, los que implican a la secretaria Rosario Robles, pero también denuncias que implican al candidato del PAN, Ricardo Anaya. Esto es un poco lo que hemos vivido esta semana en el marco precisamente del fin de las precampañas, el inicio de ese espacio tan extraño que son las intercampañas, pero desde luego la corrupción, sus denuncias, los escándalos están marcando la guerra sucia que en esta elección forma parte de las estrategias que seguramente serán recurrentes de aquí a las urnas el
próximo 1 de julio. Me da mucho gusto que esté con nosotros Claudia Corichi, la diputada Claudia Corichi, Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Un placer, de verdad que gracias. Gracias por correr tanto para poder llegar, porque el día está muy complicado. Y vamos a tener también telefónicamente, ahora que hagamos un enlace, con Paco Moreno, que es un legislador de amplia trayectoria dentro del PRI. Claudia, comencemos por lo que tú traes en las manos. Te acaban de entregar la cuenta pública. ¿Y qué es lo que tienes en concreto y por qué ahorita, para comenzar a disipar, digamos, o a deslindar fechas y momentos en los que se está presentando la información respecto de las denuncias de desvíos millonarios en Sedatu y en Sedesol? No sé cuál de las dos incorpore la cuenta pública que recibiste, que se habrían producido estando Rosario Robles como titular de ambas dependencias. Así es, Pepe. Acabamos de recibir la última entrega de la cuenta pública 2016. Como sabes, ahora se realizan ya casi en tiempo real. Va a empezar ya toda la serie de auditorías sobre la cuenta pública 2017, pero por lo pronto esta que nos entregan, como siempre, muy reveladora y muy importante. Por una parte, efectivamente se menciona una serie de desvíos, sin embargo, estamos analizándola a fondo. Tenemos 2 días que recibimos una serie de expedientes impresionantes, más de 1,800 auditorías que se hicieron en esta etapa, en esta última entrega, que implican al gobierno federal, a los gobiernos estatales. Una cuenta pública que además, bueno, pues es muy importante que se revise a fondo, pero que te quiero decir, creo que de ahí surgen muchos de los problemas. Hace muchos años que no se aprueba en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados una sola cuenta pública. Todo el sexenio actual tiene que, sin que se apruebe una sola cuenta pública, y además en 18 años que lleva la Auditoría Superior de la Federación, solamente se han aprobado, y eso, bueno, pues me parece algo muy delicado, se han aprobado 6 O sea, ¿el cuentas Congreso públicas. marginado? Pues yo diría que un Congreso en el que una mayoría, pues un Congreso con 2 características. Una mayoría que tiene además la comisión, que preside la Comisión de Presupuesto y es la mayoría en la Cámara de Diputados, que no ha tocado el tema, que se ha ido por la orillita y que no lo ha llevado a pleno este tema. 2, la falta de reglas claras de tiempos perentorios, es decir, nada obliga a que se apruebe en determinado tiempo una cuenta pública, así como nada obliga a que haya un límite de tiempo para que se elija al auditor superior de la Federación. O sea, discrecionalidad absoluta a la hora de hacer, digamos, es el principal instrumento digamos, de supervisión y de rendición de cuentas, ¿no? Así es, yo creo que en todo el país, es en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, la falta de límites de tiempo para cumplir con con lo que nos obliga la ley, con lo que nos deberíamos dedicar a hacer, que es decir, dar resultados, hace que estas cosas a veces se queden en el limbo, se vayan a la congeladora y no pase nada. Todavía me preocupa más lo que me estás diciendo, sobre todo por ligarlo con el momento político en los que están sacando esta información sobre Rosario Robles. ¿Hay motivo para suspicacia? O sea, la discrecionalidad en la entrega y presentación de la cuenta pública me llevaría o me puede llevar a pensar que en efecto detrás de las denuncias hay móviles políticos, digamos, de guerra sucia en campaña. No, yo creo que no. A ver, la Auditoría Superior de la Federación me parece una institución muy sólida, una institución muy fuerte. Pero esta Auditoría Superior de la Federación, para empezar, que tiene un responsable de despacho, no un auditor superior, al día de hoy, ¿qué pasa? Hace un muestreo. Es decir, no entra de lleno, no hace una supervisión, no hace una revisión de todo el recurso público, sino hace un muestreo. De este muestreo, pues hace algunas revisiones. ¿Qué hay y qué es lo que es importante que nos lleva más atrás, años atrás? La parte de auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación hace varios años que tiene señalando que hay irregularidades y triangulación de recursos. Okay. Nos lo dijeron a nosotros, después se hizo famoso como la estafa maestra, sí. Pero realmente... Con información de la auditoría, básicamente. Y de las auditorías forenses que se realizan. Sin embargo, estas son solo un muestreo. No pueden meterse de lleno solo a una dependencia. En este muestreo se han detectado una serie de irregularidades, particularmente en Sedesol, que se tienen detectadas 3 o 4 años y que desafortunadamente no habían cobrado fuerza hasta que los medios de comunicación, la sociedad civil, la opinión pública lo toma en sus manos y le pone un nombre espectacular, la estafa maestra. Déjame ir con Paco Moreno, si ya lo tenemos en la línea. Paco, ¿cómo estás? Bien, agradezco mucho
la oportunidad de poder escucharlos. Le envío un saludo respetuoso a la diputada Corichi y me alegra ver que va con un rojo priista. Mi querido Paco, muchas gracias por entrar con nosotros telefónicamente. Ya sabes, el Paco Moreno es expresidente del Congreso local de Morelos, el legislador priista. Paco, a ver, ya puso, digamos, alguna información sobre la mesa Claudia. Adelantarte, el Frente y Morena hoy piden a la PGR que intervenga en el caso de Rosario Robles, es decir, parece que no tiene intención de que se quede esto, digamos, solamente como denuncias mediáticas, como ya se había producido, por ejemplo, lo recordaba Claudia con la estafa maestra, sino que haya obligar o presionar o invitar, ya no sé qué calificativo poner, a la PGR, que lo debe hacer, digamos, motu propio, a investigar sobre el asunto. ¿Cómo lo ves? Mira, en primer lugar, Pepe, decirte que estoy en gran parte de acuerdo con lo que señala Claudia. Claudia se ha caracterizado siempre por ser una gente decente, por ser una gente que honestamente maneja, comunica y expone su información. Por otro lado, creo que muchos de los actores políticos están en extremo excitados con todo lo que está sucediendo alrededor de ellos en cuanto a información, en cuanto me dijeron, me comentaron. Pareciera esto un lavadero del siglo XVII, en donde se juntan varias personas para ver qué es lo que está pasando. Seamos serios. Uno, coincido con Claudia en el sentido de que tenemos un encargado de la Auditoría Superior de la Federación. Y esto pues, le resta un poco de contundencia a lo que debería de ser un tema tan delicado. El tema de la maestra Rosario Robles no es un tema nuevo, es un tema que se viene manejando desde aquellos días de la estafa maestra. Exacto. En donde se involucraron a varias universidades públicas y al parecer, como acertadamente lo dice Claudia, no se tuvo una mayor contundencia al respecto. Recuerdo alguna conversación que tuvo Luis Maldonado Venegas, presidente de la comisión que estudia precisamente estos asuntos. Pues lo único que hizo fue difundir un poco lo que él creía que pasaba, cuando la realidad es otra. Me gustaría centrarme un poco en el tema de Ricardo Anaya. Más allá de ser un cuate con una facilidad para meterse en problemas con su boca, parece que sí tiene de fondo una acusación que poco a poco va exaltando las virtudes inmobiliarias que tiene. No las debería de mezclar con la altísima responsabilidad de ser presidente de la República. Me parece, sería bueno que la diputada Corichi, con la investidura que tiene, también se metiera en ese tema para que pudiéramos saber en la realidad los mexicanos qué tipo de dichos tenemos buscando la presidencia de la República. Por supuesto que nos vamos a meter también ahí. Déjame pasarle la voz a Claudia. A ver, Claudia, excitación de la clase política, dice Paco Moreno. ¿Es excitación o tú ves que vamos a tener, digamos, posiblemente una campaña pasada por tribunales? No, yo creo que es evidente, ya estamos en la etapa electoral y evidentemente hay mucho movimiento. Un saludo también, Paco, sin duda, porque además, efectivamente, lo que tenemos que ver es, a ver, hay señalamientos. ¿Cómo puede alguien ser investigado de manera independiente? ¿Cuál es una de las principales preocupaciones que nosotros hemos puesto en la mesa desde hace mucho tiempo? Que las investigaciones, por ejemplo, volviendo al tema de la auditoría, están ahí,
pero que no tienen ninguna consecuencia en los espacios judiciales. Es decir, doy nada más un tema. De 872 denuncias formales que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, solo 10 de estas han llegado a juicio, no hay una sola persona consignada. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer que las instituciones funcionen, pero todas las instituciones, también el Poder Judicial, por supuesto, que casi nunca se le toca, pero todas las instituciones y todos tenemos que rendir cuentas y ser capaces. Por supuesto está el tema de las campañas, está el tema de los candidatos, se van a dar con todo, todos sí, pero ¿qué pasa con aquellos que usen recursos públicos para desviarlos, para enriquecerse o para simplemente no usarlos de manera correcta? Para eso están las instancias. Tu dato me preocupa y voy contigo, Paco, porque justo el posicionamiento que tuvo el candidato del PRI, el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, fue pues investiguen y que quien tenga que rendir cuentas, pues que rinda las cuentas a que corresponde. Pero si vemos que esta clase de informes de la auditoría no da lugar a la rendición de cuentas, entonces ¿cómo van a rendir cuentas? Absolutamente de acuerdo contigo. Quiero retomar otro punto de Claudia importantísimo, el Poder Judicial. Apenas hace una semana nos enteramos de que tuvieron que suspender un examen para ser jueces porque habían comprado los exámenes. O sea, qué nobleza de país. Esto ya no aguanta. ¿A dónde tenemos que ser? Serios, señores, serenos, y pedir que la Auditoría Superior de la Federación dé cuentas claras, datos puntuales, exactos, no solamente presunciones, sino acompañados de denuncias ante la autoridad correspondiente y de cara a la nación. México merece más que gobernantes limpios, política limpia. México lo que hoy quiere es saber la verdad, no ver quién se loda más al otro o quién descalifica más a cuál, sino quién está mejor preparado. Y acuérdense de aquel refrán: para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Platicando con Paco Moreno, usted lo sabe, priista de una amplia trayectoria como legislador, Claudia Corichi, diputada actual, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara. Nos quedamos en el punto, digamos, de la rendición de cuentas. Algunos de estos datos, en efecto, lo decía Paco, no son nuevos, tú lo recordabas, es la estafa maestra. Ahora se están apoyando en la Auditoría Superior. Incluso un miembro de tu partido, Jorge Álvarez Maínez, fue ayer a la Procuraduría y le dijo que había metido los mismos datos ya 2 o 3 veces. Ahora vuelven a aparecer. Y el tema es, ¿cuál es el siguiente paso? Porque, en efecto, si no hay una consecuencia, es difícil que haya, digamos, una lucha o cambio con la corrupción. Bueno, yo creo que el papel que juega la PGR es fundamental. Ahora, la falta de nombramiento de un fiscal anticorrupción tampoco ayuda. Quien tiene en el entramado del Sistema Nacional Anticorrupción la capacidad de hacer algo, incluso de poder actuar de manera directa contra quienes cometan actos graves de corrupción probada, es un fiscal anticorrupción. Sigue sin nombrarse. Esto es un tema delicado. Hoy tenemos más espacios importantes sin nombrar, pero vuelvo al tema de la PGR. A ver, en el tema de la estafa maestra había 6 denuncias integradas y presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, que incluso cuando se hace esta investigación, a mí y a un equipo de legisladores, nos dice claramente una de las auditoras forenses, una de las más importantes auditoras forenses de la Auditoría Superior de la Federación. Para mí esto constituye delincuencia organizada, que debería estarse investigando de manera clara por la PGR. Tienen 6 denuncias solo por la estafa maestra, que nos lleva al tema, hoy de Rosario Robles, hoy del tema de Sedatu, Sedesol, que no han sido investigados, que están parados. Todos están en la PGR. Todo está en la PGR y tiene más de un año en la PGR. O sea que incluso el exhorto de los legisladores está es eso. Incluso de más. O sea, está incluso de más. Lo que pasa es que lo que tendría que pasar es que se haga algo, que la PGR rinda cuentas, además que también hay un encargado de despacho, volvemos a lo mismo, que rinda cuentas y nos diga exactamente cómo van esas 6 procesos de investigación que ya están integrados por la Auditoría Superior de la Federación, donde se presume delincuencia organizada incluso. Paco, ¿cómo ves? Parece que digamos, la cosa se atora en la PGR. Claudia habla con la verdad, es precisa, puntual
y bien organizada en su argumentación. Me parece que una de las cosas que vamos a tener que ver a futuro es que estos temas de tan importante magnitud pues estarán en la Cámara a lo mejor de senadores. Lo bueno es que ahí Néstora y Napoleón lo van a recibir con esa capacidad moral enorme que tienen y nos van a dar una tranquilidad. Pero más allá del juego de palabras, este país nos necesita a todos. Necesita gente no solamente experta en la materia, sino que siga en esos cargos, como es el caso particular de Claudia, repito, a quien respeto, sino que el propio Luis Maldonado Venegas, los propios integrantes de esa importantísima comisión, por cierto, la oportunidad que tuve de haber ganado mi distrito para ser diputado federal de mayoría, hicimos una propuesta para modificar la ley y dejar que este importante órgano, que es la Comisión de Vigilancia, tuviera autonomía jurisdiccional sobre el proceso parlamentario legislativo para que pudiera ser el que presente la propia denuncia. Directamente. Esto no está siendo así. Directamente, exactamente. Ya se presenta directo a la PGR. No, ya está, eso ya se presenta directamente. De hecho, estas denuncias directamente. Ahí tiene Claudia, Sí, ahí tiene Luis Maldonado, un extraordinario y poderoso instrumento y herramienta para que nos aclaren a muchos de los mexicanos sobre ese enorme esfuerzo que están haciendo. A ver, yo no dudo de la veracidad de las palabras de Claudia, no dudo sobre los resultados de la propia auditoría superior, de lo que dudo es de la celeridad contra el proceso electoral que esto pueda tener. ¿Queremos resultados o queremos aspavientos? ¿Queremos conocer la verdad o que nos dibujen una imaginaria verdad? Recordemos. Bueno, ahí Paco, justo parece que ahí es un poco donde están parte de las suspicacias. Ver, si esto tiene que ver con un asunto electoral, y estamos hablando de las denuncias, los escándalos de corrupción de esta semana en el marco de la lucha política electoral hacia las elecciones. Me quedé contigo y la pregunta, Claudia Corichi, diputada de Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Me quedé contigo, no deja de llamar la atención. Hay denuncias sobre Rosario Robles, hay denuncias sobre Anaya, casi coincidiendo en el tiempo. Bueno, es y las difícil. Que faltan, Pepe. Cuéntanos. Cuéntanos qué falta. Falta la última revisión a fondo de la cuenta pública. De ahí saldrán muchas cosas, seguramente. Pero además de esto, yo te diría, efectivamente, ¿por qué vuelve a resurgir el tema de Rosario? Pues porque nunca se le dio seguimiento, porque si no se le da seguimiento las cosas siguen ahí. Dos, ¿por qué digo que faltan muchas cosas? Porque si bien es cierto que está ya tocando esto a los candidatos, se empieza a hacer un ambiente muy duro, evidentemente un tema en el cual la gente está exigiendo cuentas claras. Lo real es que en algún momento va a tocar a otros candidatos. ¿A qué me estoy refiriendo? Rosario Robles estuvo en Sedesol, después llega Meade a estar en Sedesol y ya eran parte de las denuncias que había por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Ayer se deslindó el equipo de Meade, diciendo que ninguna de las denuncias corresponde al periodo en el que él había estado al frente de la institución. Ninguna de las denuncias hasta el momento, porque digo que estamos revisando todavía, vamos a revisar este informe de la cuenta pública, corresponden a mí, pero sí estuvo después que Rosario Robles y se queda con un equipo y se queda con con todo lo que había ahí. Entonces, ¿qué digo yo? Vienen muchas cosas, sí, pero, pero en ese punto, ellos mismos están diciendo, ayer lo dijo Lozano en la conferencia de prensa, que incluso cuando llega Meade cancela los contratos o la forma de operar de lo que había sido estafa maestra. ¿Es cierto? Bueno, eso es lo que hasta ahora se dice, lo tenemos que revisar, pero yo te diría, Pepe, a ver, si es así, significa que se estaba haciendo mal. O
O sea, es decir, si él llega y lo cancela, es que las cosas se estaban haciendo mal. Es una manera de asumir que entonces su antecesora estaba haciendo mal las cosas. Lo que a mí me parece que es muy delicado es, ¿qué podemos hacer de fondo para que las cosas, para que funcione en primera instancia el Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy no está funcionando? Así es, para que se aprueben los espacios y los cargos, que son importantísimos para dotar de dientes a todo esto que puede cambiar las cosas y acabar con la impunidad, porque además en México estamos cansados de la impunidad. Solamente 1 de 10 casos se castigan en términos, o sea, la impunidad es brutal, en términos no solo de corrupción, de cualquier delito. Abrumadora. ¿No? Es abrumadora. La PGR tiene un papel que jugar y creo que es muy importante decir esto. Hace rato se mencionaba. En el caso de la Cámara de Diputados citamos al anterior procurador, al pasado procurador, antes de que dejara el puesto, a que nos explicara qué había pasado con estas denuncias. Nos dijeron, no fue un subsecretario, me tocó a mí recibirlo y nos dijo, vamos a dar anuncios en noviembre de 2017 con datos claros sobre este tema y sobre el de Odebrecht. Finalmente pide permiso, pide licencia, el anterior procurador queda en el limbo y no pasa nada con ninguna de las denuncias. Evidentemente no tiene la fuerza un encargado de despacho como la podría tener un procurador, nombrado de manera muy fuerte y además ratificado por el Senado para que dé respuesta. Hoy más que nunca se requiere que haya un procurador que dé respuesta y que se investigue claramente esta serie de señalamientos y anomalías, aunque sea, empecemos por la estafa maestra y de ahí se empieza a deslindar todo. Revisemos la cuenta pública que nos acaban de entregar, seguramente habrá muchas cosas y esa es una pequeña muestra de lo que está pasando y también démonos plazos perentorios todos en todos los niveles de gobierno para que hagamos que la cosa funcione, que el sistema funcione y sobre todo que no haya tanta impunidad en el país. A ver, si lo digo, ahí voy con Paco Moreno, si lo digo de manera coloquial, ni están todos los que son, ni son todos los que están y la verdad es que tampoco avanza ninguna de las investigaciones. ¿Cómo ves, Paco? Vamos cerrando. Digo, primero comentarle a Claudia que estoy parcialmente de acuerdo con ella, salvo que jurídicamente, si el señor secretario Diz hizo los señalamientos correspondientes durante el acta de entrega y recepción, seguramente fue dentro del término legal de 45 días que le permite la ley para ser o no responsable de actos anteriores. Segundo, no creo que haya ido un subsecretario de la Procuraduría General de la República, seguramente Claudia se regresa al subprocurador. Tienes razón, Paco, discúlpame. Y ese subprocurador, querida y respetada Claudia, no tiene facultades ministeriales ni de ley. Recordemos que la propia ley orgánica nos establece que el Ministerio Público solamente es uno y los demás son auxiliares, no siendo esto el caso de los señores subprocuradores. ¿Qué queda en el ambiente? ¿Qué queda en el imaginario de lo que podemos hacer? Ser absolutamente conscientes que este país requiere gente decente, requiere gente sobre todo con ganas de dar resultados y no simple y sencillamente de imaginarlos. Me parece que en el señor Ricardo Anaya hay una extraordinaria oportunidad para que saque adelante cualquier empresa inmobiliaria, es muy bueno para esos negocios. Creo que la manera de resolver las cosas del señor López pues también nos muestra la voluntad esquizofrénica que tiene de limpiar la casa, poniendo como gente a pastora y al diplomático Natito para que ahora vaya a la Cámara de Senadores. Ahí está el caso Anaya. Paco, déjame traerla con Claudia. A ver, Anaya dice que está dispuesto a ir a la PGR. Desde tu punto de vista, ¿la PGR lo debe de citar o él debe de ir y comparecer a aclarar las denuncias que hay? Yo supongo que él está en la disposición de ir y creo que debería ir. Yo lo que creo es que esa PGR, igual que en todos los casos, debe ser, y lo había yo dicho, una PGR fuerte. Lo decía Paco, tiene toda la razón, fue un subprocurador el que nos dice esto, pero lo importante es que se van por las ramas, que no hay nada concreto. Tiene que haber un procurador que investigue, un procurador además, que no esté ligado a ningún interés ni a proteger a nadie, que investigue a todo mundo, que pueda ser capaz de decirnos y dar resultados de cosas, pero sobre todo me preocupa y me sigue preocupando mucho el tema de las, al menos,
bueno, 800 denuncias, más de 800 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación frente a la PGR, de las cuales no tenemos ninguna persona procesada al respecto, con investigaciones muy arduas de muchos años de la Auditoría Superior de la Federación. Creo que por eso es tan importante que digamos, ya basta de encargados de despacho, necesitamos gente que esté nombrada, que dé la cara, pero además que actúe de manera autónoma y ponga por encima de todos los intereses del país. Pues quizá, no a manera de conclusión, sino solamente de comentario final hacia las campañas, cómo salir, digamos, de la justicia mediática para ir a la justicia real, a la que deben de operar los tribunales. Se me fue el tiempo. Mi querido Paco Moreno, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado. Te mando dos. Mi absoluto respeto a Claudia. Creo que está ya utilizando los colores adecuados. Y mientras Movimiento Naranja suene, que se sume el PRI. Y sean felices. Muchas gracias, Claudia. Oye, Claudia diría el comercial, Dice que nanay, Paco. Pero te mando también un saludo muy grande, un abrazo. Claro. Gracias a los dos, que les vaya muy bien. Y por sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.